Bueno, pues como decía antes, yo me llamo Francisco Ropero, yo soy otorrino en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Y bueno, lo primero agradecer a Teresa la invitación a participar en este seminario. Y bueno, yo me dedico fundamentalmente a la otología y pues un porcentaje importante de la otología que hacemos en el Hospital Virgen Macarena es el programa de implantes cocleares que tenemos. Y bueno, me han pedido que os hable un poco del futuro técnico de los implantes cocleares, un poco, yo voy a hablar de la perspectiva mía como médico. Entonces, bueno, pues a ver si nos entendemos, porque comprenderéis, por ejemplo, que, bueno, pues yo de la charla anterior, pues muy interesante, pero he comprendido un 1%. Entonces, aquí lo que hay es que, bueno, vamos a ver si es interesante poner que todos conozcamos un poco el punto de vista de este mundo que es meramente multidisciplinar. Sabéis que los implantes cocleares, bueno, ya el órgano de la audición fundamental es el cerebro, es el órgano con el que vamos a percibir, integrar y saber lo que estamos oyendo, ¿no? El cerebro trabaja con potenciales de acción, con una respuesta eléctrica, un sí o no, un lenguaje binario como funcionan los ordenadores. Pero el sonido es una onda mecánica, una onda de presión se propaga por la materia. Nosotros tenemos un órgano que es el oído, que lo que va a hacer es el sensor, como si fuera el sensor de un ordenador. Lo que va a hacer es captar esa onda sonora que se propaga por el aire. Nuestro oído está especialmente diseñado para captar el sonido que se propaga por el aire y transformarlo en ese potencial de acción, que eso es lo que hace la cóclea. La cóclea es un órgano transductor que lo que va a hacer es convertir una onda mecánica en un potencial eléctrico, que luego ya el cerebro se encargará del sistema nervioso central de integrarlo y convertirlo en algo pues consciente, eliminar lo que sea superfluo, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta ahora el oído tenía una parte mecánica, tiene una parte mecánica en la que podemos actuar de un modo quirúrgico, con una especie de mecano, todo este tema de los huesecillos, el tímpano y tal. Pero en la parte neurosensorial, hasta hace muy poco, hasta hace unos 25 años, poco se podía hacer. Lo único que se podía hacer para solucionar un problema neurosensorial de la audición era amplificar el sonido de una manera más o menos compleja, pero mediante los audífonos lo que se hace es amplificar el sonido. Pero teníamos que seguir confiando en la cóclea para que realizara esa labor de traducción, de conversión de la señal mecánica en eléctrica para que el cerebro la pudiera integrar. Con el advenimiento de los implantes cocleares, lo que se hace es sustituir a la cóclea. El implante coclear no es un aparato que va a ayudar a la cóclea, sino que nos la va a sustituir completamente. El implante coclear, como sabéis seguro y os comentaron ayer, es un dispositivo semi-implantable porque hay una parte que hay que implantar dentro del hueso temporal, que bueno, entre otras cosas, uno de los componentes es una guía de electrodo, una guía de contactos que se introduce dentro de la cóclea. Y una parte externa, que es el procesador, le llaman procesador de la palabra, el procesador externo, que es lo que verdaderamente va a hacer la función de cóclea. Este procesador externo tiene un micrófono, son sensores para el sonido, y por un sistema técnico que tiene dentro, pues va a transformar esa señal en una señal eléctrica. Y eso ya todo el resto del dispositivo de implante coclear está abocado a transmitir esa señal al nervio coclear, al ganglio espiral que hay dentro de la cóclea, que es la primera neurona de la vía auditiva. Y ya a partir de ahí, pues va a seguir la vía auditiva normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el implante coclear solo sirve para las pérdidas auditivas neurosensoriales en que el problema esté en la cóclea, no en todo lo demás. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hablaba de la referencia a mi compañera, la doctora Postigo, de que un implante cortical sería bueno el futuro, aunque eso obviamente es ciencia ficción por ahora, pues eso sí podría tratar todo el resto de hipoacusias neurosensoriales que existen, ¿vale? Voy a hablaros de varios aspectos en que este tipo de tecnología pues se está desarrollando. Vamos a empezar con la preservación de la audición residual. En principio, esto es como iría un implante coclear, como hemos dicho, una parte interna con un electrodo dentro de la cóclea. Como podréis comprender, eso es una violación de la integridad estructural de la cóclea, es una medida agresiva. Vamos a meter un cable, entre comillas, dentro de un órgano muy delicado que es la cóclea. La cóclea es un órgano de hueso y dentro tiene una estructura
muy delicada. Cualquier elemento que se introduzca dentro, como es un órgano rígido, la presión pues normalmente va a hacer que se puedan lesionar el resto de estructuras internas y las células. Y dentro de la cóclea está el llamado órgano de Corti, donde están las verdaderas, las células que verdaderamente hacen la transformación de onda mecánica en onda eléctrica, que son las células ciliadas, tanto internas como externas. Pues el introducir ese implante coclear pues va a dañar la cóclea. De ahí que la indicación fundamental de implantación coclear siempre ha sido la hipoacusia neurosensorial profunda. Una cóclea que no funciona, le vamos a poner un implante coclear. Entonces no perdemos nada. O sea, si ese implante, por lo que sea, fuese mal o ese paciente no se adaptase bien al implante, bueno, no ha perdido audición. No, porque lo malo del implante coclear, desgraciadamente, es que no lo podemos probar antes. Al contrario que otros sistemas, el implante coclear hay que operarlo, hay que ponerlo, hay que activarlo y entonces ver cómo va. Pues tenemos datos que nos hacen pensar y nos hacen prever una evolución, pero no a ciencia cierta. Entonces, pero esto con el tiempo, el implante coclear es una tecnología que lleva más de 25 años instaurada en el mundo de la medicina. No es una tecnología experimental, es una tecnología clínica y que se hace habitualmente en los hospitales de todo el mundo. Y poco a poco las indicaciones se han ido ampliando porque viendo los buenos resultados, existe una franja de pacientes que no tienen una pérdida neurosensorial profunda, sino que tienen una pérdida catalogada como severa, en la que oyen algo, pero no tienen una audición funcional y no tienen un buen rendimiento con los audífonos convencionales. Entonces se empezó a dar el salto a implantar este tipo de pacientes. Pero en este tipo de pacientes es muy importante el desarrollo de esta tecnología de cara a ser lo más atraumática posible, a conservar la audición residual del paciente. Entonces, poco a poco se vio que los implantes cocleares, abrir la cóclea, meter un electrodo dentro de la cóclea, no tenía por qué conllevar una pérdida total de la audición. Y en eso fue contribuyendo poco a poco el desarrollo de la tecnología. Esto ha sido un tema que ha suscitado mucho interés, la preservación de la audición. Veis que en PubMed, si ponéis las palabras cochlear implant, cochlear implantation, hearing preservation, pues el número de publicaciones relacionadas a partir del año 2000 pues se ha ido incrementando exponencialmente. La cóclea, el implante, este es un corte histológico de la cóclea. La cóclea es un órgano muy complejo, es un órgano que, como sabéis, se llama cóclea porque tiene forma de caracol. Es una espira que da 2 vueltas y media y es una espira en que uy, esto es táctil, ¿no? Cada vuelta de la cóclea está a su vez dividida en varias secciones. Una sección inferior que llamamos la rampa timpánica, una superior que llamamos la rampa vestibular y en medio el laberinto membranoso, que es donde están las células ciliadas internas, ahí es donde está el órgano de Corti. El implante coclear, la localización mejor para el implante coclear es la rampa timpánica. Nosotros tenemos que buscar acceso a la cóclea que nos llevar este electrodo a la rampa timpánica. Y se ha comprobado que el dato fundamental para preservar la audición residual es que este electrodo no pase a la rampa vestibular, porque si de la rampa timpánica pasa a la rampa vestibular, ha roto la lámina de hueso que divide esas dos rampas, que es la lámina espiral, una lámina que llamamos la lámina espiral, porque tiene forma de espiral, y entonces ya daña las células ciliadas internas. Ese es el factor fundamental. Entonces todos desde que empezó este interés por la implantación coclear, hay cada vez más estudios en cuanto a conocer cuál es la forma y cuál es la anatomía de la cóclea. La cóclea era un elemento que a los otorrinos nos interesaba relativamente poco, porque podíamos hacer poco con ella hace años. Pero desde la implantación coclear cada vez hay más interés en conocer qué forma, qué manera, cuál es la anatomía de la cóclea. Por ejemplo, se ha visto que en las primeras rampas, en la rampa basal, la espira basal, la primera vuelta de la cóclea, la rampa timpánica tiene una forma ovalada. Eso va a hacer que el implante coclear se quede ahí, no tienda a subir hacia arriba. Sin embargo, en las espiras medias, la sección de la rampa timpánica, como veis, tienes la parte lateral, que es donde se va a alojar el implante coclear, tiene una sección angular. Eso va a hacer que el implante se empotre ahí y tenga más tendencia a pasar a la lámina espiral. Entonces, todos estos factores han ido provocando
un diseño cada vez más atraumático de las guías de electrodo. Y nos hemos encontrado con un catálogo de guías de electrodo. Al principio los implantes cocleares solo eran una guía con un electrodo, luego se empezaron a salir las guías con muchos electrodos para un poco simular la tonotopía coclear, pero poco a poco, buscando esa atraumaticidad, se han ido desarrollando muchísimas guías de electrodos precurvadas, son los electrodos llamados perimodiolares, que su filosofía es buscar adaptarse al modiolo, buscar una cercanía, un contacto con la célula, con el ganglio espiral. Guías flexibles, guías cada vez más largas que se vayan afinando con idea de provocar una cobertura coclear lo más completa posible, pero que cuando vaya llegando a esa espira media o esa espira apical, que como digo, hay más tendencia a que pueda romper la lámina espiral, pues el diseño de los electrodos haga que esto sea menos posible. O manera de insertar los electrodos de una manera traumática. Guías que están precurvadas muy finitas, pero claro, para poder insertarlas tienen un capuchón externo. O sea, un portfolio cada vez más complejo y más grande de tipos de electrodos para buscar esa atraumaticidad dentro de la cóclea. Y nos encontramos con estos son a día de hoy, todavía, y aquí faltan algunos, pues veréis la gran variabilidad que hay en longitudes de guía de electrodos. El saber seleccionar y adaptar qué electrodo le va a venir mejor a una determinada cóclea es fundamental para conservar la audición. Como digo, la cóclea nos importaba poco hace unos años, pero ahora sí nos interesa mucho conocer cómo es la cóclea del paciente, porque se ha visto que no todos tenemos una cóclea del mismo tamaño, incluso que dé el mismo número de vueltas. Se habla que lo más común es que la cóclea dé 2 vueltas y media, pero se ve que siendo cócleas normales, yo puedo tener una cóclea que me dé 2 vueltas y un poquito más, y una persona puede tener una cóclea que casi llegue a las 3 vueltas, siendo normales. ¿De acuerdo? Y entonces pues se desarrollan técnicas para poder estimar el tamaño de la cóclea. Nosotros nos basamos mucho en la tomografía computerizada. Estos son imágenes de tomografía computerizada. La tomografía computerizada tiene una gran capacidad de ver el hueso y, como digo, la cóclea es un órgano óseo fundamentalmente, la forma de la cóclea. Y entonces, pues, simplemente viendo un poco cómo es el tamaño de la espira basal, por ecuaciones, funciones espirales que hay publicadas, una de ellas es la ecuación de Scudé, pues se puede estimar qué tamaño tiene ese conducto coclear y qué electrodo se le va a alojar mejor a esa cóclea. Depende el ángulo de inserción que yo quiera obtener, porque, por ejemplo, depende de el tipo de audición que tenga, o si, por ejemplo, hay una frecuencia graves conservada, a lo mejor no me interesa que mi electrodo progrese todas las 2 vueltas y media de la cóclea, sino que solo llegue una vuelta. Para eso tengo que saber cuánto mide la primera vuelta. Pues todo este tipo de técnicas de imagen nos sirven para estimar y para seleccionar el electrodo que menos daño le puede hacer al paciente. Incluso técnicas que nos permiten, porque cuando yo estoy insertando una guía de electrodo, yo no tengo control sobre la misma. Yo voy, entre comillas, metiendo un cablecito por un agujero. No tengo control ni sé lo que está pasando dentro de esa cóclea. Pero hay técnicas de imagen que se realizan en el momento de la implantación que permiten estimar si esa guía va a ir por donde tiene que ir o va a pasar a la rampa vestibular y actuar en consecuencia. Todas estas técnicas de imagen nos llevan al siguiente punto, que es la planificación prequirúrgica. Esto no es solo específico de la implantación coclear, sino de la otología y de toda la cirugía. Hoy en día, los cirujanos no nos planteamos operar a nadie sin saber cómo es por dentro, entre comillas, utilizando las técnicas de imagen. Porque si nosotros la anatomía es todos tenemos el mismo número de estructuras generalmente, pero la variabilidad entre individuos de cómo están dispuestas esas estructuras, si una es más grande que otra, sube un poco más y tal, que para nosotros, sin ser patológico, para nosotros es muy importante, es muy grande. Y no solo entre individuos, sino dentro del mismo individuo, la diferencia entre un lado y otro es muy grande. Nosotros podemos parecer que somos simétricos, pero por dentro somos un caos. No tiene nada que ver nuestro lado derecho de nuestro lado izquierdo, ¿vale? Y es muy importante en el oído. Bueno, voy a pasar de esto un poquito. En la cirugía intentar buscar maneras de poder simular
lo que vamos a realizar durante la cirugía. Porque aunque os parezca lo contrario y quizás esto os asuste un poco, la cirugía es muy difícil de simular. Como se aprende a operar, es operando. ¿Vale? Entonces, tienes que operar con alguien que sepa tu lado, pero tú tienes que operar. Porque no hay un simulador de verdad realista de cirugía. Cosa que si esto lo pasásemos por ejemplo, al vuelo comercial, os daría mucho miedo, ¿no? Que el primer piloto que vaya a coger un avión sea la primera vez que nunca haya podido hacer un vuelo en simulador. Pues en cirugía esto funciona así. Y poco a poco se intenta que esto cambie. Y se están haciendo muchos intentos de crear simuladores. Estos son... Aquí no se ve la... Esto, bueno, este se ve en funcionamiento. Estos son intentos comerciales de simulador de cirugía otológica. La cirugía otológica, como digo, se realiza sobre un hueso, se realiza fresando un hueso. Hay que acceder en el hueso temporal, que tenemos aquí en el lado del cráneo, acceder a esa cóclea. Y eso, pues es muy difícil de simular. Pero no solo es importante simular, sino también planificar. Nosotros en nuestro servicio, en nuestro grupo de investigación, aquí hay componentes del mismo, estamos trabajando en intentar desarrollar modelos del paciente específico que vamos a operar, ya no con el objetivo de planificar la cirugía, sino de simular la cirugía, sino con el objetivo de planificar, de ver, visualizar la anatomía concreta de ese paciente desde un punto de vista mucho más intuitivo que el simple hecho de ver imágenes en 2 dimensiones, que es lo que vemos en los TAC, y realizar modelos tridimensionales que nos permitan ver un poco la anatomía del paciente. Esto, gracias al advenimiento de la digitalización de las imágenes, pues se ha podido facilitar mucho la reconstrucción tridimensional. Entonces, a partir del DICOM, que es el estándar en el que se comparten todos los estudios de TAC, utilizando software de visualización de archivos DICOM. Nosotros utilizamos este programa, el 3D Slicer. Obtenemos un modelo en bruto que lo exportamos a una suite 3D, en este caso Blender. Todos estos son programas gratuitos, y realizamos una reconstrucción tridimensional del hueso temporal, no solo del hueso, sino de las estructuras internas, las estructuras nobles. Dentro del hueso temporal hay una serie de estructuras que nos van a condicionar nuestro abordaje a la cóclea. Las meninges, el seno lateral. Esto es muy variable de paciente a paciente. Y esto es lo que nos va a condicionar a nosotros la cirugía. Nosotros la cirugía lo único que es, en este caso, en la implantación coclear, es un abordaje, un acceso. Yo quiero llegar aquí y poner un electrodo. Entonces, en este caso, bueno, rápidamente para que os hagáis una idea, esto sería una especie de planificación, de simulación de lo que vamos a realizar en el paciente. Y esto que sale en azul es una estructura, es la continuidad de la vena yugular interna que tenemos todo en el cuello, que nos entra por ahí, por el hueso temporal. Esta vena, que le llamamos seno lateral, obviamente no hay que dañarla. Y tiene una variabilidad muy grande y puede estar justo en medio de donde nosotros tenemos que pasar para realizar la implantación. Verlo de esta manera al cirujano le ayuda muchísimo, porque se hace una idea mucho más intuitiva y que va a poder aplicar mucho más a la hora de operar. Cuando lo ha visto y lo ha hecho aquí, se hace una idea de cómo es el acceso al oído. Voy a pasar rápido, porque tampoco... Estamos hablando de milímetros de hueso. Estamos hablando de milímetros de hueso. Esto de aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, pues son 4 milímetros. Y no solo eso, para realizar la implantación coclear hay que abordar el receso facial. Dentro de ese hueso temporal está el nervio facial. Esto en amarillo es el nervio facial. Y esto que se está viendo aquí, sería la ventana redonda, que es el acceso a la cóclea. El implante coclear habría que ponerlo por aquí. Y esto hay que pasar entre el nervio facial, muy cerca del nervio facial, y otro nervio que se llama la cuerda del tímpano. El nervio facial es el nervio que mueve la cara. Dañar el nervio facial tiene unas consecuencias muy importantes para el paciente. Entonces estamos hablando de estructuras que están todas muy juntas, imbuidas en hueso, que no están imbuidas en tejido blando, y hay que ir retirando el hueso sin
sin dañar el órgano. Esto es para que veáis un poco, este caso es este paciente. Esta es un poco la gran utilidad de este tipo de técnicas, que podemos ver la anatomía, no una anatomía genérica como si fuera un atlas, sino la anatomía del paciente que yo voy a operar. Por supuesto, no es un simulador, porque yo no veo la consistencia del hueso, no veo si es más duro, más blando, más sangrante, menos sangrante, pero sí la disposición de las estructuras blandas y cómo esto, por ejemplo, esto ya es esta vena. Claro, en azul se ve muy bien, en el vivo, como sabéis, pues no está tan claro, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, en este caso, pues sabía que tengo aquí mucho espacio, pues voy a fresar más por aquí, que no es lo habitual, digo, para que un poco entendáis, pues la variabilidad de decir, pues voy a ir por aquí, voy a ir por allá, y bueno, sabía que aquí iba a tener muy poco espacio, como se ve aquí en la reconstrucción, y entonces, bueno, pues antes, viendo que esto va a estar muy encima, pues se decide pues esta vena, pues deprimirla para ganar milímetros. O sea, un poco llevando en la cabeza lo que uno va a hacer, y eso hace que vayas con más seguridad, que vayas con más, que ahorres tiempo y obviamente que evites complicaciones, ¿no? Entonces ahí es donde están los nervios y ahí, pues bueno, para que voy a dejarlo. Este sería el nervio cuerda del tímpano y este sería el nervio facial, que es el importante. Y esto, la implantación coclear, se trata de abrir esta zona que se llama el receso facial y abordar la cóclea. Por aquí es por donde vamos a introducir la guía de electrodo. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco la gran variabilidad que hay entre pacientes, pues veis, pues este caso, veis qué forma tan rara puede tener este tipo de estructura, pero no solo esta estructura venosa, sino las meninges, el hueso, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros estamos participando en un proyecto ya con la intención no solo de crear una herramienta de planificación, sino de intentar crear una herramienta ya para la simulación para otorrinos, que es el proyecto TOBIR, con el que estamos trabajando y en el que se está incluido todo este tipo de reconstrucciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un avance no solo para la cirugía del implante coclear, sino en general para la cirugía otológica, ¿vale? Bueno, pues esto lleva todo tipo de herramientas de entrenamiento, como puede ser pues, llevarse el modelo al quirófano o para que puedan planificar los residentes, o otro tipo de simular endoscopia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en otro orden de cosas, el implante coclear no solo es un estimulador, sino que poco a poco se está viendo también su potencia como un vehículo para administrar fármacos dentro de la cóclea. Ya viendo perdido, entre comillas, el miedo de abrir la cóclea, que antes era como un tabú, pues se ve que con esta guía de electrodo pues se puede bueno, vehiculizar fármacos, sobre todo antiinflamatorios. Se están haciendo muchos estudios para evitar la reacción inflamatoria que produce una implantación coclear. Cuando tú vas a abrir una cóclea y vas a meter un cable que va a progresar 28 o 29 milímetros por la cóclea, luego el cuerpo reacciona con una reacción inflamatoria y eso hace que se puedan perder los restos auditivos que se tuviesen. Pues el mismo implante coclear puede ser un vehículo, y hay investigaciones al respecto, para administrar fármacos y evitar este tipo de reacción inflamatoria. Otro campo en el que se trabaja hoy en día y que, bueno, probablemente dentro de un año me deje sin trabajo, es la cirugía robótica. En la implantación coclear, uno de los factores importantes que se marca como un factor importante para la preservación de la audición es la velocidad de inserción, la velocidad en la que yo hago todo el abordaje que habéis visto, hago ahí el agujero, pero luego cuando voy a colocar el implante coclear, la velocidad de inserción es muy importante. Se habla de que es importante que la velocidad de inserción sea superior a 1 minuto y una velocidad constante. Eso es imposible hacerlo como ser humano. Un ser humano no puede estar en quirófano 1 minuto, es un mundo. Nosotros hemos hecho experiencias de cronometrarnos, el compañero te cronometra cuánto tardas tú en introducir la guía de electrodo, y yo estoy ahí contando, venga, 1, 2, 3, muy, muy lentamente. Cuando le pregunto, ¿qué? He tardado 1 minuto y medio, ¿no? Has tardado 30 segundos. O sea que es muy difícil mantener una velocidad de inserción lenta y sobre todo constante. Pues en eso sí hay experiencias de robot que lo que hacen es solo la parte de la inserción.
y tú haces todo el abordaje y el robot realiza la inserción y claro, la traumaticidad es mayor que si la hace el ser humano. Y luego ya poco a poco, obviamente, el futuro será, en este tipo de cosas, está claro que pues al final la cirugía la acabarán haciendo las máquinas, no sé cuándo, pero pues la cirugía probablemente hoy al principio serán robots, hay robots asistidos por el cirujano, que eso ya existe, hay un sistema que se llama el Da Vinci, que tiene muchas aplicaciones, cirugía laparoscópica, cirugía urológica, en otorrino, pues cirugía de garganta, en oídos no tiene tantas aplicaciones todavía, pero el futuro es que la cirugía la realice completamente un robot. Y luego ya para terminar, y esto pues obviamente sabéis todos vosotros más que yo, pero es importantísimo y en esto la ciencia lingüística tiene mucho que decir. Como digo, el procesador externo es lo que realiza la función de la cóclea, va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Y eso lo realiza mediante una serie de estrategias de codificación, cómo va a codificar cómo va a transformar codificar esa energía mecánica y transformarla en una energía eléctrica de una manera codificada que lo pueda entender el cerebro. Cada implante coclear trabaja, o cada casa de implantes cocleares trabaja con un determinado tipo de estrategia de codificación, es de las más utilizadas, y en eso comprender cómo funciona el cerebro, cómo entiende, cómo interpreta las señales es fundamental para que luego los ingenieros reproduzcan en este tipo de estrategias de codificación la más adecuada para que la comprensión con el implante coclear sea la mejor posible. Y en esto pues también hay un campo de avance muy, muy importante. Y luego, bueno, pues obviamente como es un sistema semi-implantable, como digo, siempre el implante coclear, la tendencia o en el futuro siempre se ve el día en el que se consiga que sea totalmente implantable, que no podamos ver nada por fuera. Y sobre todo la miniaturización. Hoy en día los audífonos son muy pequeñitos, pero el implante coclear todavía yo a los pacientes les digo, esto es como un audífono de los de antes, porque es verdad, es un audífono más grande. El desarrollo de un implante totalmente implantable, que existen a nivel experimental, tiene varios problemas. Uno es la batería. Las baterías hasta el día de hoy tienen productos que normalmente son perecederos. Hay implantes totalmente implantables, pero no cocleares, que siempre tienen que tener un recambio de baterías periódicas y luego la batería conlleva un peligro. Las baterías normalmente llevan productos tóxicos en su interior que si hay una rotura de la batería o algo puede provocar problemas. Y luego tener el micro dentro del cuerpo también supone un problema porque claro, nos podemos escuchar, no es lo mismo tener el micro, el receptor del sonido fuera que dentro del cuerpo. Cualquier sonido del cuerpo pues se va a escuchar, la masticación, el latido, etcétera, y esos dos problemas son los que hacen que a día de hoy todavía no se haya conseguido un sistema de implantación coclear totalmente implantable que sea pues suficientemente seguro y válido. Y bueno, estos son los puntos que quería comentaros en cuanto al desarrollo técnico de los implantes cocleares. Espero que estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta y espero no haberme enrollado demasiado tampoco. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Quería consultar, en el hospital, por ejemplo, se hace valoración, como trabajáis también con la logopeda, el ver, dependiendo de qué implante, sé que hay muchas variables, depende de la edad del niño, de un montón de cosas, pero la evolución a nivel de reconocimiento de esos sonidos, como dices que depende de la casa, usan una estrategia u otra, ¿se estudia un poco esa evolución y ver qué está funcionando mejor, por ejemplo? Sí se estudia, lo que pasa es que no te podría decir a día de hoy que exista una diferencia significativa entre el procesamiento de que hace un implante de una casa comercial y otra. Sinceramente, hay muy pocas casas, hay mucho portfolio de electrodos, pero casas que hagan implantes cocleares, por ejemplo, en Europa solo hay autorizadas 4 ahora mismo. Y bueno, en el mundo hay básicamente 4 o 5 si contamos ya las de Oriente, ¿no? En China y esto pues hay algunas más. Pero no hay una diferencia que me haga decir, bueno, pues voy a poner esta casa u otra por la ventaja que pueda aportar su sistema de procesamiento y tal. Son otros factores los que hacen de decantarte por una casa u otra.
Por ejemplo, en malformaciones cocleares hay casas de electrodos, casas de implantes cocleares que sí tienen electrodos especialmente diseñados para malformaciones cocleares. Pero ya estamos hablando de eso, ventajas desde el punto de vista más mecánico, quirúrgico, que por luego la evolución, ¿sabes? El desarrollo de la audición que tengan después de la implantación. Porque desde la perspectiva del hospital, ¿qué factores se tienen? Porque, bueno, yo soy logopeda, trabajo con los niños con pérdida de audición y con la familia, y siempre se habla, ¿no? Bueno, con la familia, que haya empezado desde pequeñito. ¿Desde el hospital se tiene alguna otra variable como significativa o la más significativa en cuanto luego a la evolución del lenguaje? No, desde el hospital, hombre, primero tú tienes que ver, esto como todo es qué implantes puedo poner yo en mi hospital. Afortunadamente, pues bueno, yo trabajo en un hospital que sí podemos poner toda la gama de implantes. Luego, ya digo, otros factores, el factor más importante es el tipo de implante que queramos poner. Luego, por ejemplo, en un paciente que quiera que tenga una frecuencia grave conservada y luego no tenga ese tipo de pérdida auditiva es muy problemática. Tiene unos graves con una buena audición y luego hay una hipoacusia neurosensorial profunda. Esto, hoy en día se recomienda una guía de electrodo recta, no perimodiolar, como hemos dicho. Perimodiolar es la que está precurvada. Pues cosas así, ¿no? Hay ciertos factores en los que me hacen elegir un tipo de electrodo y luego yo veo qué casa comercial tiene ese electrodo y luego yo veo pues el hospital qué concurso tiene con un hospital público. Eso es como con cualquier material sanitario, tiene un concurso que cuántos puedo poner de este tipo de implantes. Afortunadamente, bueno, no tenemos una restricción muy grande porque estamos hablando de un programa de implantes grande que abarca toda Andalucía occidental. No tenemos una restricción de decir pues que no puedes poner esta marca y esta sí, eso no. Pero, vamos, en cuanto a luego la evolución con el niño, no hay una diferencia significativa, por ahora, que me haga decir, no, a niños, por ejemplo, les pongo este, o a niños con una cierta malformación les pongo este implante u otro, ¿vale? Dentro de la misma casa, sí, todas tienen también varios tipos de procesadores externos. Entonces, sí, a lo mejor dices, pues a los niños mejor este procesador externo que el otro, ¿vale? Pero entre casas, poca diferencia. Y por ejemplo, los procesadores que llevan ya todo integrado, que antes sí que era un poco más reticente en usar los niños más pequeños, se ha empezado también ya un poco a... Sí, sí. Que ya no tenga lo que es la bobina. Exactamente, y de hecho también por simplicidad de uso y tal, pues muchas veces son hasta ahora hoy en día la tendencia al revés, es poner los procesadores monocuerpo. Los monocuerpos, el dibujo que he puesto antes, el procesador es el típico retroauricular, un cable y luego una plaquita que entra en contacto con el imán, con el implante dentro. Pero hace unos años empezaron a desarrollar procesadores externos en los que todo el implante era todo un monocuerpo, era como un botón que se ponía directamente sobre la bobina. Eso es verdad que al principio en los niños había cierta reticencia porque eran un poco más grandes, se caían más, tal. Pero hoy en día eso se ha solucionado y por simplicidad de uso y tal, muchas veces se suele preferir el niño, con muchos matices, pero bueno, que se suele, vamos, que sí se usa muchísimo el niño y en algunos hospitales, en el nuestro no, hay ciertos matices ahí, pero en algunos hospitales niño, pues igual monocuerpo, ¿sabes? Yo quería hacerte una pregunta. En relación, avanzando un poco, como bien has dicho, la audición es algo que existe en el procesamiento en el encéfalo, no es el oído, la cóclea es un periférico que recibe la señal y la transmite, ¿no? Pero avanzando un poco y teniendo en cuenta la incidencia en hipoacusia que va a haber en los próximos años y que se espera un incremento, creo que es un problema importante la implantación en adultos. Imagínate una sordera repentina o alguien que ha estado funcionando bien con audífonos pero tiene una gran pérdida y empieza a una edad muy avanzada a tener necesidad o a plantearse el médico la necesidad de que empiece a pensar si quiere ser implantado, ¿no? A mí lo que más me interesa desde el punto de vista de la investigación es aportar información objetiva al médico para primero
dar unas salidas al paciente reales. Es decir, pues tener la información de diagnóstico suficiente a nivel cortical para saber cuál va a ser la adaptación de ese paciente. Porque si no, la frustración en adultos es grande, entiendo, ¿no? Entonces, en toda esa línea, ¿cuál es en lo que estudias, en lo que ves, en lo que observas y en lo que predices que deberíamos ir en el futuro? Para, pensando en una población cada vez más grande de adultos con sordera, con problemas en la audición y que puedan necesitar un implante. ¿Qué marcadores corticales? ¿Cómo tendríamos que enfocar la investigación para desarrollar, imagínate, una guía clínica de pronóstico de esa implantación, cómo va al paciente? Y no hablo del punto de vista logopédico, sino cómo va el médico a poder predecir mínimamente a su paciente qué grado de satisfacción, hasta qué punto ese implante le va a satisfacer, ¿no? Bueno, pues hombre, es una gran pregunta, es muy difícil de contestar, porque el ajuste de expectativas, que el paciente se haga una idea lo más realista posible de cómo le va a ir ese implante, es una de las cosas que nos lleva de cabeza muchas veces en la consulta y es de las más difíciles de hacer. Como digo, el implante coclear, a diferencia de otros dispositivos, como pueden ser los dispositivos de conducción ósea, otro tipo de implante, no se puede probar antes. Un paciente no le puedo poner un implante coclear y ver cómo va, o algo que simule que me haga prever cómo va a ir la implantación. A día de hoy, en la clínica, los factores más importantes pues son, por ejemplo, que el paciente sepa hablar, que parece una tontería, pero el paciente tiene que saber moverse en un ambiente oralista. Eso va a hacer que su cerebro, digamos, esté ávido de oír porque él se mueve en un ambiente de oral y de audición, ¿no? Que el tiempo de evolución de la hipoacusia. No es lo mismo un paciente que lleve 20 años sin oír absolutamente nada que haya sido una hipoacusia súbita que ha pasado durante este año. La edad es un factor importante, por supuesto. La edad en medicina, cuanto más mayor eres, pues hombre, siempre las cosas van a ir peor. Pero la edad no es un factor limitante y excluyente de la implantación coclear. De hecho, en el programa de implantes cocleares, pues hay 2 picos de edad fundamentalmente. Por supuesto, los niños menores de 2 años y luego un pico ya como más no tan agudo, que es en torno a los 55-65 años. Pero cada vez ese pico se va trasladando más hacia la derecha, hacia pacientes más mayores. El paciente con edad más avanzada que se ha puesto un implante en nuestro programa es una paciente de 85 años. Y es pues, un resultado muy bueno. La audición está reconocido como un factor muy importante de deterioro cognitivo. Y es muy importante que a un paciente, si tú le puedes dar audición, le damos una prótesis cadera a pacientes de 90 años, pues ¿por qué no se le va a dar una implantación coclear, que es una cirugía poco agresiva? Aunque yo estoy hablando aquí de agresividad y cosas de estas, pero una cirugía poco agresiva y una cirugía que normalmente no da complicaciones comparado con otro tipo de cirugía que nos lleva más de cabeza. Esta es la implantación coclear, no, y es un postoperatorio que se suele llevar bien. Entonces, lo que sí es que es difícil hacer, más allá de esos factores, ¿no? Y por supuesto, pues si hay malformaciones y tal, es difícil ajustar las expectativas del paciente. Ahora mismo, unos marcadores corticales, una prueba cortical que sea útil en clínica, no existe. Y eso es lo que, pues las iniciativas que hay se están desarrollando en cuanto a investigación pues, de potenciales corticales, de conocimiento de interpretación del fonema, etcétera, etcétera, bueno, pues puede que en un futuro, si no sea una herramienta clínica, una herramienta que yo en la consulta en el día a día pueda hacerle una prueba al paciente y decir, pues si tú no reconoces tal patrón, pues te va a ir mal con el implante coclear. Eso sería pues un lujo, y eso animo a que lo estudiéis, hombre. Bueno, en el Clínico San Carlos, con la Facultad de Medicina de la Complutense, el Departamento de Psiquiatría, tenemos un proyecto en el que estamos intentando sacar una guía clínica de marcadores potenciales exógenos tempranos. Es muy clínico, no nos vamos a meter en los endógenos porque eso ya sería. Pero claro, aparte de los factores más audiológicos, como el tiempo de deprivación auditiva, la edad, una cosa que comento con los médicos
Desde el punto de vista de la etiología, que al menos en el proyecto lo estamos considerando como una variable definitoria, ¿ves alguna etiología? Estoy hablando clínico, ¿sabes? No olvídate del paciente, sino ves alguna etiología en donde porque tenga un componente neurológico X, vayamos a tener, porque Bueno, piensa que nuestro pues, el enfoque en el proyecto es neurofisiológico. hombre, la etiología es un factor muy importante para prever, también para estimar un poco cómo va a ir el implante coclear, por ejemplo. Como he dicho, el implante coclear arregla, entre comillas, la hipoacusia de asiento coclear. Pero hay hipoacusias que el asiento no es solo coclear, sino el deterioro es un poco en toda la vía auditiva. Por ejemplo, la presbiacusia, lo que va ocurriendo... El proyecto es en hipoacusia, no es solo implantes cocleares. O sea, ¿Vale? Pero lo que... el problema es que tenemos una... Exacto. Pero lo que quiero decir es que hay etiologías, por ejemplo, una hipoacusia neurosensorial brusca, en la que es en la etiología que se sospecha es una infección vírica, pues va a tener muy buen resultado, porque normalmente es un daño concreto en la cóclea. Pero una presbiacusia, el deterioro normal de la audición con la edad, es un deterioro de las células ciliadas de la cóclea, pero también es un deterioro de la vía auditiva, porque es una degeneración de, pues, de todo, de toda la vía auditiva. Entonces, claro, eso va a contribuir a que la evolución con el implante no sea tan buena, porque, claro, hemos perdido capacidad de la vía auditiva. Por ejemplo, una meningitis igual, porque el daño, una meningitis se lleva por delante las células ganglionares, o sea, el ganglio espiral, que es donde está la primera neurona. Nosotros necesitamos que la primera neurona, las neuronas que hay dentro de la cóclea, que van a recibir el estímulo de las células ciliadas, funcionen. Si una meningitis se ha llevado por delante la población de neuronas del ganglio espiral, pues el implante coclear no va a ir tan bien. Hay un espectro de patologías que se denomina neuropatía auditiva. Digo un espectro de patologías, eso es cuando los médicos no sabemos por qué pasa algo, le llamamos un cajón desastre, así, neuropatía auditiva. Pues la neuropatía auditiva es un cajón desastre de un montón de un tipo de hipoacusia en la que nos lleva de cabeza porque las pruebas no concuerdan, hay una cosa rara que ya no es tanto en asiento, ya el problema no está tanto en la cóclea, se le llama neuropatía porque es un funcionamiento sobre todo del nervio coclear y pues de la vía auditiva en general. Pues poco a poco, conforme va avanzando la investigación, se ve que dentro de la neuropatía auditiva hay neuropatías auditivas que sí se pueden implantar, por ejemplo una que tiene una malformación genética que es del gen de la otoferlina, en la que el problema está en la conexión entre la célula ciliada y el ganglio espiral. Esa conexión la puentea el implante coclear, entonces eso sí lo arregla el implante coclear. Pero una neuropatía auditiva que sea un problema intrínseco de la neurona, de la primera neurona, pues no lo va a arreglar el implante coclear. O sea que la etiología sí es muy importante para estimar un poco para estimar el funcionamiento del implante. Ya, es algo un poco anecdótico, pero nosotros ya no lo estamos planteando como un parámetro a tener en cuenta. Nos vino a hablar una persona que lleva de una agencia sobre enfermedades raras en Madrid. Entonces se estaba viendo que las patologías auditivas empezaba a ser como un factor común en enfermedades raras, en enfermedades raras. Tú que haces mucha cirugía, ¿no? Y has visto muchos pacientes. ¿Te has encontrado casos en las enfermedades raras? Lo que ocurre precisamente es que tienen poca incidencia poblacional, pero hay muchas. Pero ¿es algo que te llame la atención? O sea, ¿has tenido casos de paciente con una enfermedad rara que también puede ser que la audición sea también algo? Hemos tenido muchos casos de enfermedades raras. El problema de las enfermedades raras es eso, que son raras. Entonces, hay muchos síndromes que te llegan con un nombre, que lo tienen 2 o 3 personas en el mundo. Y bueno, a veces no está tan claro el diagnóstico de ese síndrome, porque como digo, lo tienen 2 o 3 personas en el mundo y eso es, pues bueno, un internista que ha leído, pues esto concuerda con este síndrome, pues tú vas a tener este síndrome. Y luego hay personas que no se le puede, son enfermedades tan raras que no se le puede englobar en un determinado síndrome. O sea, saben que tienen una alteración, pero no, y uno de los factores es la hipoacusia. El problema de eso es que no podemos prever, o sea, yo no te puedo decir en esa enfermedad rara si la hipoacusia, pues claro, como no hay información, no sabemos si esa hipoacusia es, pues la evolución no podemos estimar la evolución, si es una hipoacusia que no es profunda,
que una hipoacusia moderada, pues yo no sé en ese contexto de esa enfermedad tan rara, que hay muy pocos pacientes, pues no sé cómo va a evolucionar, no sé. Entonces, cada vez se ven más enfermedades en las que hay muy poquitos casos de pacientes que no se puede englobar en un gran síndrome que se ha conocido y tal. Entonces, claro, y ahí el problema es que la investigación es muy pequeña. Es difícil, pero ya te digo que ellos vienen y nos dicen, estamos empezando a darnos cuenta que la pérdida de la audición es algo que ocurre en pacientes con muchas enfermedades raras, o sea que estamos empezando a buscar factores comunes y este es uno de ellos. Entonces era un poco, desde el punto de vista de investigador médico, si tú crees que es interesante a lo mejor empezar incluso Interesante, por supuesto que es, ¿no? Cuanto más investigación haya en este campo, que hay poca, y sobre todo porque las enfermedades raras, pues muchas no se pueden meter en el saco de enfermedades raras, porque una enfermedad rara no tiene que ver con otra. Sabes que son, claro, enfermedades tan heterogéneas y tan raras que el problema es eso, que la investigación es muy difícil. No, sí, solo quería añadir que lo que suele ocurrir en verdad en esos casos de diagnóstico de una patología asociada es que normalmente el diagnóstico de la hipoacusia queda a un lado. Y hay veces, no digo que llegamos tarde, pero sí que al final acabamos diagnosticándolo más tarde porque el proceso de diagnóstico del resto de trastornos, ¿no?, que están asociados a la discapacidad auditiva, pues acaban estando por delante, ¿no? Claro, porque cuando la hipoacusia se mezcla con otros factores, ya se confunde. Es como, por ejemplo, cuando se mezcla con el autismo. Eso sí es muy relativamente frecuente, bueno, en la unidad de biología es frecuente y claro, nunca sabes qué importancia tiene la hipoacusia en su autismo o el autismo en cómo evolucione con la hipoacusia, o sea que, claro, cuando ya hay un paciente que solo tiene la sordera, pues obviamente es mucho más fácil, entre comillas. Yo te lo digo es porque yo para mí la audición desde el punto de vista neurocientífico es central. Sí. O sea, en mi grupo se dice, que se lo comentaba un colega, la audición es el arquitecto del cerebro. Entonces, no es que sea importante avanzar en implantes, es que para nosotros, los que nos dedicamos solo a la audición, estamos empezando a ver que desde el punto de vista neurológico la audición empieza, es como un centro neurálgico. Entonces, a la mínima que falla el circuito en otro lado, al final el corazón de tu centro neurálgico se ve. Entonces, sí, que ahí es importante saber que antes como la gallina. Exacto. Por eso, entonces, que me viene es más como pregunta, hipótesis científica que como clínica, ¿no? Gracias. Una pregunta, lo que has comentado antes, la última diapositiva que habías puesto, que decías que ahí los lingüistas tenían un papel importante que hacer, ¿cómo se llamaba la última diapositiva? Las estrategias de codificación. ¿Esas están ya adaptadas a cada lengua o siguen viniendo en inglés? Por ejemplo, como vienen de Estados Unidos, pues están adaptadas para el inglés y no se adaptan tanto para el español. Que yo sepa, no están adaptadas a cada lengua. Ya. Eso viene de serie. Que yo sepa. Ya digo que, hombre, yo ahí, pues bien, mis conocimientos son limitados. Yo creo que había un estudio, hace ya tiempo, había un estudio para intentar adaptarlo esto al español y que se estaba haciendo, pero que a día de hoy no lo hay todavía. Porque además, como fonéticamente, que el castellano tenía muchas variables, dependiendo de si esos fonemas venían acompañados de vocal, dependiendo de qué vocal, con lo cual eran muchas las variables, no se podía hacer, y yo creo que a día de hoy todavía no hay nada de castellano. Curiosidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.